Cronología de la historia de Bolivia. La historia de Bolivia comienza con las culturas sedentarias, culturas prehispánicas, descubrimiento de América, época colonial, levantamientos indígenas, guerrillas republiquetas, revolución criolla, batalla de Junín y Ayacucho, decreto del 9 de febrero y el 6 de agosto de 1825. Cultura sedentaria. Se forman familias de sangre que además poseen una propiedad propia respecto al resto del grupo de convivencia. Al lograr descubrir la agricultura y la ganadería, fueron capaces de dedicarse a otras tareas como la artesanía o el comercio. El sedentario cambia el entorno a sus necesidades. Los sedentarios crean las primeras viviendas que le permiten resguardarse. Los sedentarios formaron las primeras clases sociales mucho más complejas. Culturas prehispánicas. Periodo prehispánico en Bolivia. En el yacimiento de Vizcachani se desarrollan unas culturas sedentarias en el altiplano. La cultura chiripa y huancarani son las dos más importantes del periodo formativo. La cultura tiwanaku cerca del lago Titicaca marca un momento de florecimiento cultural de la zona altiplánica. En torno al 1100 a.C. esta cultura desaparece. Los aymaras buscan mejores tierras al norte y desplazar a los tiwanaku. Probablemente fueron cambios climáticos o quizá la invasión de otros pueblos. Los aymaras lograron ganar todo el territorio del Collao. Mientras tanto, los tiwanacos dispersos se vieron obligados a emigrar por el norte. Los aymaras, luego de una lucha entre los diferentes grupos que habitan la región, aymaras, urus, collas, lupacas y pacajes, establecen un dominio que abarca partes del sudeste del Perú y oeste de Bolivia. En las regiones orientales de Moxos y Baure se desarrolló la cultura hidráulica de las lomas. Descubrimiento de América. El 12 de octubre de 1492, un grupo de españoles liderados por el italiano Cristóbal Colón llegó a una isla llamada Guananí después de cruzar el Océano Atlántico. Aunque ellos pensaron que estaban en las Indias, en Asia, en realidad habían descubierto un nuevo continente que es América. Época colonial. Fue un proceso complejo y lleno de contradicciones. Los españoles llegaron a la región en busca de riquezas y minerales. También se dio un intercambio cultural y social entre los colonizadores y los pueblos indígenas. Levantamientos indígenas. En 1779 y 1781 se produjeron los grandes levantamientos quechua y aymara, liderados por Tupac Amaru II en el Cusco y Julián Apaza en el Alto Perú. El crimen contra Tomás Katari adelantó los planes insurreccionales de Tupac Amaru, pero Julián Apaza esperó a que madurara su movimiento y formó un ejército de 40.000 hombres. Guerrillas republiquetas. En 1811 y 1825, en la Real Audiencia de Charcas, Alto Perú, actual Bolivia, agrupaciones armadas independentistas que surgieron en el Alto Perú y en territorios cercanos al Alto Perú, como los de Chiquito, Santa Cruz y de Tarija. Revolución criolla. La rebelión de Oruro, una de las luchas más sangrientas en el país, fue liderada por Sebastián Pagador en 1781, en contra de los colonizadores españoles. Fueron los criollos quienes con piedras y palos se levantaron en contra de los abusos económicos y sociales de los españoles. Batalla de Junín y Ayacucho. La batalla de Junín fue crucial en la independencia definitiva de Sudamérica, también conocida como la Batalla Silenciosa. Se desarrolló el 6 de agosto de 1824 en una elevación a orillas del lago Chinchaycocha. Esta victoria preparó el escenario para la Batalla de Ayacucho. La batalla de Ayacucho fue el último gran enfrentamiento, significó el final definitivo del dominio administrativo español en América del Sur. La batalla se desarrolló en la Pampa de Quinua, en Ayacucho, Perú, el 9 de diciembre de 1824. Decreto del 9 de febrero. Sucre es enviado por Bolívar hacia Charcas para resolver el problema. Sucre, al ver que tenían una visión autonomista, decidió convocar a las provincias de Charcas a una asamblea constituyente. Este decreto es considerado como la piedra angular de la independencia de Bolivia. 6 de agosto de 1825. Luego del triunfo del Ayacucho y siguiendo precisas instrucciones de Bolívar, el comandante Sucre entra en territorio altoperuano el 6 de agosto de 1825. La independencia de Bolivia fue proclamada el 6 de agosto de 1825 en un congreso celebrado en la ciudad de Chuquisaca, actual Sucre.